Soy Julio Gambina desde la Argentina y para comentar la situación internacional es bueno detenerse en ciertas cuestiones teóricas. Voy a partir del debate que ha presentado en estos días, en estos meses, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra el Banco Central estadounidense, la Reserva Federal, contra Jay Powell, su titular, donde el objetivo de Trump es que baje la tasa de interés que fija la Reserva Federal, que es la tasa de interés de referencia para todas las operaciones financieras, en el sector público, en el sector privado, en lo que le cobra la Reserva Federal a los bancos cuando piden asistencia, es la tasa de referencia a la tasa que prestan los bancos, es la tasa de referencia para las valorizaciones bursátiles de los títulos, del conjunto del capital ficticio. Capital ficticio que hoy es hegemónico en el sistema mundial. Capital ficticio es una categoría de Marx que expresa, es ficticio porque no actúa con la producción de plusvalía actual, sino que es una categoría que remite a expectativas de plusvalía futura. Cuando se dice el petróleo a futuro costará tanto, el oro a futuro costará tanto. Bueno, es una especulación de las operaciones financieras de que en el futuro habrá una producción de valor, por lo tanto una producción de plusvalía que se va a revertir como ganancia. Digamos, es un anticipo de lo que llamaríamos un derecho de apropiación de excedente por parte de los inversores. Esa tasa de referencia en Estados Unidos hoy está en torno del 4%. El presidente le pide a la Reserva Federal que baje la tasa de referencia del 4 al 1%. ¿Para qué? Para reactivar la economía. Estados Unidos no está creciendo al nivel que se necesita para generar empleo e incluso para contrarrestar las tendencias de crecimiento de los precios. Bueno, en términos generales, todas las economías se muestran exitosas si crecen, más allá de discutir el tipo de crecimiento. Pero un parámetro es si el país crece, está bien. Es muy discutible, pero esa es la tendencia general que hay. Si no crece, no. Y nosotros estamos viendo que los pronósticos de crecimiento de la economía mundial, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, hablan de un crecimiento del 3% de la economía mundial. Con China creciendo por encima del 4%, y con Estados Unidos creciendo al 2% y Europa a menos del 1%. Digamos que el 3% es gracias al crecimiento más importante que tiene China respecto de los países capitalistas desarrollados. Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón. Lo que se llama el grupo de los 7. El no crecimiento de la economía estadounidense está asociado a límites en la inversión. Y la inversión tiene límites en tanto y en cuanto hay una tendencia a no acrecentar la tasa de rentabilidad. Ningún capitalista en ninguna parte del mundo invierte si no tiene expectativas de una ganancia importante. Bueno, el diagnóstico de Donald Trump y su equipo es que hay que hacer crecer la economía estadounidense. Para eso está planteando atraer capitales que se han ido de Estados Unidos y está planteando que la tasa de interés de referencia baje del 4 al 1%. La Reserva Federal de Estados Unidos no baja la tasa de interés porque se maneja con una lógica monetarista. La función del Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, y de la mayoría de los bancos centrales del mundo
que se autodefinen como independientes de la política e impulsan una lógica monetarista, bueno, la Reserva Federal de Estados Unidos dice que tiene que defender los precios y la moneda y el empleo. Digamos que lo que le interesa es que la inflación no sea mayor al 2% anual y que no caiga el empleo, o sea, cuidar el empleo y cuidar la moneda. Bueno, en los últimos años la inflación es superior al 2%. El temor de los monetaristas de la Reserva Federal es que si bajan la tasa de interés como pide Trump del 4% al 1%, bueno, eso puede calentar la economía y eso impactar en los precios. Y por lo tanto no quieren bajar la tasa de interés para que se reactive la economía, porque eso va a impactar en suba de la inflación. Sobre todo porque los datos de empleo están dando una tendencia de un crecimiento menor del esperado. Hay perspectivas de crecimiento del desempleo en Estados Unidos. Entonces les preocupa la inflación y les preocupa la caída del empleo. Es lo que se llama la combinación de la estanflación, que haya estancamiento de la economía y que haya inflación. De alguna manera, hoy en Estados Unidos hay una inflación mayor que el promedio esperado y hay una tendencia a la caída del empleo, con lo cual se dan los dos factores que definen el estancamiento y la inflación, la estanflación. Muchos analistas dicen, bueno, no es tan preocupante todavía, pero puede ser más preocupante, sobre todo que con la política arancelaria de Trump, bueno, hay una perspectiva de que pueden crecer los precios porque se encarecen los productos importados. Estados Unidos es un gran importador de bienes terminados de todo el mundo, principalmente de China. Bueno, hay referencias de que por ahora los exportadores están absorbiendo el costo arancelario, pero eso tiene patas cortas. En algún momento van a trasladarlo a precios, porque como hemos dicho, lo que importa es la ganancia. Por lo tanto, la tendencia y la perspectiva es que la inflación crezca en Estados Unidos. Por eso la Reserva Federal dice, bueno, es probable que bajemos la tasa de interés, pero no del 4 al 1% como pide Trump, sino del 4 al 3,75%, como mucho, podría ser el 3,50%, una decisión que se espera para septiembre del 2025. Bueno, ahí hay un debate teórico de la derecha, de la ultraderecha, que en teoría económica se maneja con la concepción monetarista, no reconociendo lo que está en la economía clásica desde el origen, que lo que define los precios, en definitiva, son el valor creado por la fuerza de trabajo, un tema ampliamente desarrollado por Carlos Marx, que en la crítica a la economía clásica, a Adam Smith, a David Ricardo, desarrolla lo que se define hoy como teoría marxista del valor. Los monetaristas dicen que la inflación tiene que ver con la cantidad de moneda. Algo así como que los precios son consecuencia de la cantidad de dinero en circulación. La lógica de la teoría del valor de Marx señala que lo que define es la producción de valores, la producción de bienes y servicios, y por lo tanto los países tienen menos exposición a la inflación si son capaces de poner en dinámica la producción de la fuerza de trabajo de sus países. Y eso nos lleva a un otro tema que es la tendencia de la población mundial, donde hay una tendencia a un crecimiento ralentizado de la población mundial. Naciones Unidas imagina para los próximos años que la población mundial se va a estacionar
en torno de los 10.500 millones de personas. Y tiene que ver con una disminución de la tasa de fertilidad, principalmente en los países capitalistas desarrollados. Bueno, ¿cómo resuelven el problema de la producción de la fuerza de trabajo material? Los países capitalistas desarrollados, Estados Unidos, Europa, Japón, cuando tienen tendencia a disminución de la fertilidad. Bueno, están obligados al crecimiento de la productividad. Ahí las expectativas están en la inteligencia artificial. Bueno, las investigaciones dicen que quien más está aplicando la inteligencia artificial a la producción es China. Después Estados Unidos y Alemania. Mucho menos Gran Bretaña o Italia, entre los países capitalistas más desarrollados. Pero si no crecen por mejora de la productividad del trabajo, tienen que hacerlo relocalizando sus inversiones a territorios con fuerza de trabajo barata. Es lo que hicieron cuando trasladaron sus inversiones a China, a India, a Brasil, o los países de los BRICS que se caracterizaban por una extensísima fuerza de trabajo con muchos niveles de pobreza y por lo tanto se podía pagar un salario más bajo que el de los obreros de los países capitalistas desarrollados. Pero si no es por productividad o por relocalización a territorios de bajos salarios, tiene que ser con inmigración. Y miren qué contradictorio que es con la política estadounidense que formula que quiere sacar a la población inmigrante de su territorio, que son decenas de millones, especialmente de América Latina y el Caribe. Por eso hay un problema en los países capitalistas desarrollados, que para resolver esta ecuación tienen que incrementar la explotación de la fuerza de trabajo en todo el mundo, y por eso lo que imponen son reformas laborales, reformas previsionales reaccionarias. Bueno, hay que pensar estos temas para pensar en términos alternativos. Así como la clase obrera luchó para bajar la jornada de trabajo de 16, 14 horas a 12, 10 horas y finalmente a 8 horas, quizás este es un tiempo para volver a pensar que la clase obrera mundial tiene que trabajar por la disminución de la jornada de trabajo sin afectar los salarios y generando condiciones de cambio de modelo productivo para que la mayor producción no sea apropiada por el capital privado, como viene aconteciendo en el desarrollo capitalista, sino que se generen condiciones de socialización de la producción, de organización comunitaria de la producción para satisfacer las necesidades de la población. Son problemas de nuestro tiempo y necesidad de pensar en términos alternativos. Hasta la próxima.